Buenos días, mis hermanos. Estamos nuevamente aquí en la iglesia de Highland Park. Les damos la bienvenida. Esperamos que todos estén bien. Yo soy el pastor Alfaro y estoy aquí junto con mis hermanos para grabar el video del domingo, el sermón del domingo. Espero que los esté viendo y que los esté compartiendo con las personas que no son de la iglesia, porque ese es el propósito, que nosotros extendamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otras personas que no son de nuestra congregación, pero también mándeselos a los hermanos y hermanas de la congregación para que todos estemos conectados y cuando regresemos un día aquí a la iglesia, porque vamos a regresar, estemos contentos de estar todos juntos. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración. Vamos a postrarnos delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tus cuidados, porque sabemos que son tiempos difíciles y tú has estado con nosotros. Te pedimos por las personas que han perdido seres queridos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos de la iglesia, que allá en Oaxaca han perdido personas que amaban, que siguen amando. Nuestra hermana Miriam, que perdió a su tío, Señor. Te pedimos que tú pongas consuelo en esos hogares, Señor, y que llenes esos vacíos que han quedado. Te damos las gracias por personas que se han recuperado, Señor. Te damos las gracias por personas que están todavía en el hospital, pero sabemos bien que van a salir. Y por aquellas personas que han perdido su vida, sabemos bien que no la han perdido porque tú la tienes en tus manos. Porque tu palabra dice que sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Te damos las gracias por este lugar y te damos las gracias, Señor, porque estamos bien. Te pedimos por nuestra hermana Andrea, Señor, que tú proveas los medios para solucionar la situación que hay en su casa. Guíanos, necesitamos de tu guianza. Y te damos las gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar y como siempre comenzamos. Quiero recordarles esto, que me gusta poner esto. Tú eres la iglesia. No me pregunte cuándo la iglesia va a estar abierta. Estamos abiertos, estamos juntos y estamos contentos porque estamos unidos por el amor de Cristo, por su sangre preciosa nos ha limpiado. Así es que no hay ningún problema entre nosotros de que esté abierto o cerrado el templo, siempre y cuando nosotros tengamos el entendimiento que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Algún día vamos a estar aquí. Hay personas que me han dicho que ya aprobaron que se abra la iglesia, pero no han entendido que esa aprobación del presidente depende del estado donde estamos. Aquí en California todavía la cosa está muy difícil, igual en Nueva York y en otros lugares, Miami. Vamos a esperar hasta que nos digan que es seguro que podamos regresar y no tiene caso para mí traer 20 personas aquí a la iglesia cuando los pueden ver todo por el internet, en sus hogares, estar en su casa. No quiero arriesgar a ninguno de ustedes, porque si alguno de ustedes se infectara, yo me sentiría tremendamente mal. Tengo que ser responsable, venir a este lugar o no estar en este lugar. De todos modos, Dios está con nosotros. No quiere decir que Dios está aquí y cuando venimos es el único momento que estamos con Dios. Dios está con nosotros siempre. Él nos prometió que donde quiera que nosotros vayamos, Él iba a ir con nosotros. Por eso estamos tranquilos. Vamos a cantar un canto. Creo que es un canto muy apropiado para este tiempo, porque una de las cosas que queremos que nos cuide el Señor es nuestro respirar. Y vamos a pedirle al Señor que nos cuide en eso. Esta es una alabanza muy hermosa que la he grabado y la he puesto en el internet con esto. Vamos a cantarlos todos juntos. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras
Gracias, Señor. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a hacer una oración específica por algunas personas que están recuperándose en el hospital. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por que hay personas que están en el hospital, se están recuperando. Hemos sabido que ya pronto van a salir y te lo agradecemos, Señor. Pon tu mano de salud sobre nuestros enfermos en los hospitales, Señor, para que todos ellos este día puedan recibir la bendición tuya, Señor. Que sus pulmones empiecen a funcionar. Que, como este canto dice, que seas tú nuestro respirar, Señor. Bendícelos y a sus familiares dan la confianza y la fe para poder esperar la bendición que solamente tú nos puedes dar. Te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, estamos con el sermón del domingo. Este día está nuestro hermano Ulises aquí con nosotros. Le damos gracias a Dios. Ahora tengo más público aquí. Ya no nomás está mi hermano José Luis, ahora está mi hermano Ulises aquí. Esperamos en Dios que un día de esto vamos a grabar algunas de los estudios bíblicos para que estemos completos. Ya tenemos el estudio bíblico de los miércoles, vamos a tener las predicaciones y también vamos a ver si podemos incluir de vez en cuando. Yo sé, mi hermano Luis está trabajando, está muy ocupado, pero un día de esto metemos un estudio bíblico de los que tienen en la escuela dominical. Le damos las gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todas las personas que están tomando este video, lo están mandando. Yo me he enterado de varias personas que lo están haciendo y le damos gracias a Dios. Yo me he quedado sorprendido porque las personas que están recibiendo el video en inglés ha crecido y le doy gracias a Dios. Ya tenemos un grupo bastante bueno para que escuchen la palabra de Dios en inglés. Ya les estoy echando a perder su inglés también. Así es que vamos a hablar de la palabra de Dios en este día domingo y estamos en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 2. Quiero esta mañana explicarle algo para que usted pueda entender por qué a veces estamos desanimados. Y esto nos va a servir a todos porque yo le digo una cosa. La primera cosa que pasa cuando yo hago un sermón o hago un estudio bíblico es que si a mí no me sirve, a nadie le va a servir. No trato de repetir lo que ya aprendí, trato de buscar cosas nuevas para mi vida y cuando las encuentro las quiero compartir y eso es todo lo que estoy haciendo. Así es que vamos a leer Mateo capítulo 2 versículo 2. Su palabra dice así en Mateo 2, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando leí esto, me di cuenta de que la palabra de Dios no dice: ¿dónde está ese niño que nació en Belén? No menciona eso. La palabra de Dios dice: ¿dónde está ese niño? No dice: ¿dónde está ese que ha nacido? Porque vimos su estrella. Es el rey de los judíos.
O sea que la idea, mi hermano, es que no nació un niño, nació un rey. Y cuando nosotros entendemos esto, nos podemos dar cuenta que cuando nosotros nacemos, no nacemos un niño, nacimos alguien que ya tiene un propósito en la vida, que Dios nos lo ha puesto, y eso es lo más importante. ¿Sabe una cosa? Lo más importante en la vida no es vivir, lo más importante en la vida es tener el propósito y saber cuál es el propósito del que Dios nos dio para nacer, cuál es la razón de que estamos aquí. Yo de chico me hacía pedazo la cabeza porque quería saber por qué estaba yo aquí, cómo habíamos venido, quién fue el primero que llegó a la tierra y todas estas cuestiones. Después me empecé a dar cuenta de que era imposible para mí contestar esas cosas porque no sabía de la Biblia, pero ahora que yo entiendo la palabra de Dios me doy cuenta de que el plan magnífico de Dios fue crear a todo el mundo para después poner un hombre aquí en la tierra. Y de ese hombre, ya creo que somos alrededor de casi 8 billones de personas que estamos aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Yo le voy a decir una cosa. Esos 3 magos, esos 3 reyes magos, que allá en nuestro país decimos que son los 3 reyes magos, en la Biblia dice que son sabios, ellos fueron a buscar un rey, no a buscar un niño. Ellos no tenían ningún interés en buscar a un niño que había nacido. Nacían niños todos los días. Ellos tenían interés en ir a buscar a un rey de los judíos, porque una estrella les había avisado a ellos que estaba en Belén. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, porque la cuestión se empieza a desenvolver de ahí de una manera muy especial. Cuando ellos van con Herodes y le preguntan estas cosas, Herodes no dice, a mí que me interesa que haya nacido un niño en Belén. Cuando le dijeron el rey de los judíos, Herodes tuvo miedo, porque ya había un conflicto de gobiernos ahí. Entonces él, tratando de engañarlos, dijo, si lo encuentran, avísenme, porque yo también quiero ir a adorar a ese rey. Pero los reyes o los sabios fueron avisados por Dios para que no comunicaran a este hombre qué había pasado. Ellos fueron y entregaron regalos no propios de un niño. En este tiempo le habíamos llevado pañales y algunas cobijitas y cuestiones así. Ellos no llevaron eso. Llevaron oro, plata y mirra. Llevaron 3 regalos dignos de un rey. Y ellos se postraron y lo adoraron. No lo conocían, pero sabían que era un rey muy especial, porque el mismo cielo había avisado a ellos que había nacido. Herodes preguntó que dónde podría haber sido, y le dijeron, pues en Belén. Dijo, pero si ahí nunca ha salido nada bueno. Pero se quedó con la duda. Y cuando se dio cuenta que había sido engañado, pasó una cosa terrible allá. Él quiso matar a todos los niños recién nacidos para no tener ninguna oposición en su gobierno. Él no quería perder el poder que tenía como gobernante por ese niño que había nacido, un rey y rey de los judíos. Entonces tenemos que ver todo esto. Entonces, Dios, cuando pone un propósito en nosotros, lo protege. No lo hace tanto por ti ni por mí, sino lo hace por Él y por la inversión que Dios hizo en ti y en mí, que fue la vida de su Hijo amado Jesucristo. Después de esto, José y María se van con el niño y van a Egipto. Y allá pasan una temporada hasta que Herodes muere. Entonces tenemos que entender que todo esto que está pasando no es una historia simplemente de Navidad que la tenemos que repetir cada año. Es una historia de lo que la mente de Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo que le pasó a Él nos va a pasar en cierta manera a nosotros, porque nosotros nunca vamos a poder morir por nadie. Él murió por todos, porque era un cordero limpio, era un ser que no había nacido como tú y como yo. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, porque cuando entendemos estas cosas nos vamos a sentir importantes y nos vamos a sentir contentos. Uno de los problemas más grandes que tenemos es la inseguridad. Todos estamos inseguros, no sabemos ni quiénes somos, ni qué podemos hacer, y siempre estamos diciendo, ay no, eso no puedo, esto tampoco, no, el inglés es bien difícil, no, yo no puedo con ese trabajo. Hay veces que pedimos trabajo y nos los ofrecen y decimos, no voy a poder con ese trabajo, porque tenemos una inseguridad muy grande, porque cuando tú no te conoces, el diablo te va a decir quién eres. El diablo te va a decir que eres un pobre diablo, que no sirves para nada, que nunca has hecho nada y nunca harás nada. El diablo te va a decir muchas cosas que son mentiras, porque el diablo es padre de todas las mentiras. Pero tenemos que creerle más a Dios, porque si Dios dice que Él nos hizo imagen y semejanza de Él, tenemos que creerle al Señor. Yo pienso que yo nací importante. Y pienso que a través de toda mi vida el Señor me fue moviendo de un lugar a otro hasta que yo llegué aquí.
y yo encontré por gracia de Dios el propósito de mi vida. Ya llevo muchos años predicando el Evangelio y me siento igual de contento que el primer día que lo hice. Tenemos que entender que enseguida empezó a desarrollarse el plan de Dios en la vida de Jesús. Cuando Él crece, cuando Él tiene ya 30 años, Él va específicamente a ser bautizado por Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista fue el profeta más grande nacido de mujer. La idea es esta, que yo no veo que Juan el Bautista haya hecho ningún libro, no escribió nada, no escribió profecías, no hizo absolutamente nada, y dice la Biblia que él es el profeta más grande. Lo que tenemos que entender es que todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron de Jesús, que iba a venir alguien. Pero Juan el Bautista lo vio, y eso lo hizo grande, porque cuando él ve a Jesús, no dice, ahí viene mi primo, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él llega y es bautizado, Juan el Bautista dice, no está bien que yo te bautice a ti, sino que tú me bautices a mí. Y el Señor le contesta y dice, hazlo para que la justicia se cumpla. Lo que está diciendo es, se lo voy a poner de esta manera para que lo entendamos, hazlo porque ese es el plan de mi Padre. Porque Juan el Bautista tenía el mensaje correcto para nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese era el mensaje de Dios para nosotros. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Jesús es bautizado. Y en cuanto es bautizado, pasa una cosa muy interesante. Nosotros no podemos entender las cosas si no comprendemos que Jesús nació como un hombre, como tú y como yo, con un propósito muy diferente a nosotros, pero nació como nosotros. Él tuvo necesidad de su madre para ser alimentado. Él tuvo frío, él tuvo hambre, él tuvo tristezas, él tuvo que crecer. Él se tropezó y cayó y se lastimó sus rodillas. Estoy seguro de eso porque era un niño y corría y jugaba como jugábamos tú y yo y nos pasaron cosas. No era que los ángeles andaban quitando todo alrededor de Jesús para que Él tenía una vida como tú y yo, porque si no lo hubiera tenido como tú y yo, nunca lo hubiéramos podido seguir nosotros a Él. Hay muchas personas que dicen que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Yo digo que era 100% hombre y dejó de ser 100% Dios por voluntad propia. Se hizo menos que los ángeles y habitó entre nosotros. Dejó su gloria para podernos dar a nosotros la vida que habíamos perdido por el pecado. Entonces tenemos que entender todo eso. Pero pasa algo interesante. Afuera del bautismo, el Espíritu Santo llega y llena esa casa. La única casa en todo el mundo que estaba llena era Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, no olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Bueno, el único templo que estaba lleno era Jesús. Y enseguida de que Jesús es lleno del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento se posaba sobre las personas para darles poderes y autoridades sobre ciertas cosas como a Sansón, pero Jesús lo recibe y lo tiene en él. Esa es la idea que nosotros debemos de entender, que no se trata de que conozcamos que hay un Espíritu Santo, sino que tengamos el Espíritu Santo en nosotros. Enseguida lo que sucede es que el mismo Espíritu, no el diablo, el mismo Espíritu lleva a Jesús al desierto. Todo esto tenemos que entenderlo, es porque Dios quería hacerle entender a su Hijo lo que Él podía hacer a través del Espíritu de Él. Lo lleva al desierto y el diablo viene a tentarlo. Cuando el diablo viene a tentar a Jesús, yo me puse a pensar esto. ¿Sería tan tonto el diablo de tentar a alguien que sabía que no iba a caer? Yo pienso que Jesús tuvo que luchar con las tentaciones de la misma manera que tú y yo luchamos con las tentaciones. Porque dice, Él fue tentado, pero no cayó. Él se hizo pecado, sin haber pecado, por amor a nosotros en la cruz. Pero el diablo lo tentó, y lo tentó en las cosas que el diablo pensaba que podía hacer caer a Jesús, en el hambre, las riquezas, el poder, en todas estas cosas, y en ninguna pudo hacerlo caer. El diablo llega a la vida de Jesús y lo hace víctima de sus tentaciones. Le dice que le ofrece los reinos de la tierra que fueron dados a él si lo adora. Eso fue uno de los últimos. Dijo, no, solamente a tu Dios adorarás y nadie más que Él. Y el diablo tiene que huir de ese lugar. Eso quiere decir, mi hermano, que el Espíritu Santo nos da la autoridad para poder vencer la tentación. No nos da una autoridad
seca en la cual nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que ver porque lo que está pasando es que están poniendo algo en nosotros. Algo que nosotros no teníamos. Algo que nosotros no conocíamos y por eso muchas veces nos lastimamos tanto tomando decisiones equivocadas en nuestra vida. Muchas personas no han entendido que nosotros somos lo que nuestras decisiones hicieron en nuestra vida. Algunas decisiones buenas nos han traído cosas bien buenas, decisiones malas han arruinado la vida de algunas personas. Jesús es tentado y quiero decirte que así como Jesús fue tentado, también nosotros desde muy pequeños el diablo quiere lastimarnos y hasta matarnos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la razón es esta, no porque tú le caigas mal al diablo. La razón es por lo que tú tienes dentro de ti. El diablo no quiere, y esto yo me canso de decirle a la gente cuando la contacto, que ninguno de estos acontecimientos que están pasando van a traer la venida del Señor. La única cosa que va a traer la venida del Señor es que nosotros prediquemos el reino de Dios y que traigamos al reino de Dios aquí a la tierra. Cuando eso suceda, el fin está cerca. Pero el fin no solamente de esta vida, así como la conocemos, sino también el fin de la existencia del diablo, porque él va a ser destruido. No quiero entrar en todo esto de la batalla del Armagedón y todas estas cosas que están ahí en la Biblia, pero quiero decirte que esa es la razón por la que el diablo no quiere que tú conozcas lo que tú tienes dentro, porque tú tienes una parte del plan de Dios para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es lo que no hemos entendido. Por eso desde pequeño a algunos les pasaron cosas, perdimos a nuestros padres, vivimos difícil, tratamos de hacer las cosas bien y caímos en problemas. Yo quiero decirte que el diablo siempre ha tratado de destruirnos y la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. Las malas decisiones que tomamos han sido inspiradas por él, porque Dios nunca inspira cosas malas en nuestra vida. Hay muchas personas que piensan que el éxito depende de cuánto dinero haces. O te voy a decir una cosa, el dinero solamente te va a distraer si no tienes cuidado de tu plan. Ahora, hay muchas personas que cuando ya tienen dinero, el diablo les hace pensar a ellos que ellos son los que están haciendo y que tienen derecho de divertirse con ese dinero que no tenían antes. Y son capaces de dejar a la familia. Y son capaces de irse con otras personas. Y echar a perder todo. Y la razón es esta, porque el diablo está actuando para destruir el futuro de estas personas. Necesitas entender que hay personas que dicen, yo tengo mucho trabajo, yo tengo buen trabajo, pero lo único que está haciendo el diablo es entretenerte para que tú no puedas funcionar en la altura en la que Dios te creó. Porque Dios te hizo indispensable para ciertas cosas que nadie puede hacer más que tú. Y cuando tú estás tan ocupado en la vida, esa cuestión la va a tener que hacer alguien, va a tener que trabajar doble. Hay personas que dicen, no, es que hay que hacer ejercicio. Yo no estoy en desacuerdo de eso. Pero si toda tu vida lo único importante es que andes corriendo o que andes haciendo ejercicio para mantener tu cuerpo bien, pero no tienes tiempo para propagar el evangelio del reino de Dios, tú eres una persona inservible para el reino de Dios. Tal vez te veas bien, pero eres completamente inservible porque eso te ha producido que estés ocupado en hacer cosas por las que no te creó Dios. No es que esté mal que hagas esto, pero lo que está mal es que no hagas lo otro por hacer estas cosas. ¿Me estás entendiendo? Hay deportes, yo juego tenis y me gusta mucho jugar tenis de vez en cuando, pero nunca el tenis va a ser más importante que lo que yo hago en las cosas de Dios. Me llena más hacer estas cuestiones que ir a jugar tenis. Me gusta jugar tenis, a veces gano, a veces pierdo, no es importante, eso no es mi vida. Yo les hago un poco de burla a la gente del tenis. Cuando ellos se enojan, les digo, esto no es mi mundo está allá. Dios tiene un mundo diferente para mí. Nosotros tenemos que entender que estas cosas, cuando se ponen en nuestra vida más importantes que hacer la voluntad de Dios, algo está mal. El diablo nos está entreteniendo para que seamos inútiles en lugar de ser útiles en las cosas de Dios. Y otra cosa, hay veces que hay gente que no tiene vida, solamente lo que hacen es llegar a la casa y ponerse a ver la televisión hasta que se quedan dormidos. Y te voy a decir una cosa, es bueno ver la televisión, es bueno ver una película un día y divertirse un rato viendo algo que vale la pena. Siempre y cuando ya hayamos cumplido con Dios. Lo que tienes que entender es, al final del día te tienes que poner a pensar, ¿qué hice hoy? ¿En qué avancé el reino de Dios? Aunque sea una persona que tú le hayas hablado,
Una persona que tú le hayas mandado el video y le hayas compartido las ideas de Dios. Una persona que le hayas hablado y consolado porque está pasando por problemas difíciles. Una sola cosa hace que tu día haya tenido un sentido. De otra manera, solamente te has mantenido ocupado en cosas que Dios nunca te dijo que te tenías que ocupar. Descubre el propósito de Dios en ti. Eso es lo más importante. Pero si nunca lees la Biblia, si te preocupa más el internet que abrir tu Biblia y ponerte a leer, nunca vas a descubrir quién eres tú. Y al no descubrir quién eres tú, nunca vas a saber el valor que tú tienes. Porque el valor de nosotros no está por esto. El valor de nosotros está dentro de nosotros y lo puso Dios antes de que naciéramos. Tenemos que entender estas cosas, porque cuando tú sabes cuánto vales, no va a haber manera de que la gente te diga quién eres, porque ya Dios te dijo quién eres. Y eso es importante para nosotros, porque a veces vemos a la gente en la calle durmiendo ahí. Sabe que esas personas han sido víctimas de un engaño, porque todos nacemos con la oportunidad de ser alguien en la vida. Los engañaron, porque decimos, esos son los pobres, nosotros somos los ricos, pero ¿sabes qué? Rico es aquel que se puede postrar delante de Dios y decirle, Señor, gracias por permitirme hacer tu voluntad. Eso es un rico. La riqueza es tener la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Ese es rico. Porque el que quiere ser rico y tiene dinero siempre va a querer más dinero. Los que encontramos la satisfacción en hacer la voluntad de Dios, vamos a estar tranquilos. Y como dice el apóstol Pablo, si yo estoy contento y tranquilo en las riquezas o en las pobrezas. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo. Jesucristo es el que nos hace ricos a todos. Nosotros tenemos que entender que esta vida va a ser un suspiro. La próxima vida, cuando Él regrese y la resurrección ocurra, y los que estén vivos serán transformados, y este mundo se haga nuevo de nuevo, va a ser una cosa hermosa. Entonces vamos a entender lo que es la vida y la vida en abundancia que el Señor nos ha prometido. Nosotros tenemos que entender que tu riqueza no está en tu bolsillo ni en el banco, está en ti. Tú tienes tu riqueza y nadie te la puede quitar. Nadie me puede arrebatar lo que Dios ha puesto a mí. Lo único que puede pasar es que no la entienda y el diablo me confunda. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa que no tenía pensado. En la parábola del sembrador, el sembrador avienta semilla por todos lados, y yo la vez que lo leí me puse a pensar, dije yo, ese sembrador yo lo corría, si trabajaba para mí yo lo corría, porque se tiró semilla en los abrojos, tiró semilla en los pedregales, tiró semilla en el camino donde estaba la tierra seca, sembró semilla en el campo bueno. ¿Por qué desperdició tanta semilla en lugares donde sabía él que no podía crecer? Por una razón, porque la palabra de Dios tiene tanta fuerza que puede crecer hasta encima de una piedra dura como tú y yo. Esa es la bendición del Evangelio, que no hay ningún lugar donde el Evangelio no pueda crecer, porque es la voluntad de Dios y nadie se puede oponer a ella. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas, mi hermano. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18 al 19, voy a leer solamente el 19. Mira lo que dice, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe que los animales saben mejor quiénes somos nosotros que nosotros mismos? La razón que hay todo este pleito con los animales y todas estas cosas es porque ellos no entienden por qué nosotros actuamos de la manera que actuamos. Se supone que podíamos coexistir juntos, vivir en paz todos, porque cuando Adán estaba aquí, antes de la caída del pecado del hombre, el Señor lo mandó a que le pusiera nombre a todos los animales y hablaba con ellos, porque ¿cuál es el caso que alguien le ponga nombres a algo si no puede llamarlo por su nombre? Y dice que esos nombres hasta la fecha existen. Entonces Adán tenía convivencia con los animales, podían andar por todos lados, y los leones y los tigres y los elefantes y las jirafas y los corderos y todo, podían andar con él sin ningún problema. Pero el pecado echó a perder todo, y la misma naturaleza está esperando hasta cuándo los hijos de Dios van a volver a ser lo que eran antes, porque hasta ellos están en maldición, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora necesitamos entender, mi hermano, que cuando estamos en esa bendición de Dios, nosotros estamos recuperando nuestra personalidad. Solo delante de Dios nosotros somos lo que somos. Fuera de la presencia de Dios somos un absurdo de que no sirve para nada. No importa cuánto dinero tengas en el banco, o no importa qué tan pobre seas, tú no eres lo que eres. Y porque no sabes quiénes eres, vas a sufrir en esta vida.
Nosotros tenemos que entender que solamente en la presencia de Dios nosotros conocemos por qué fuimos creados. Necesitamos entenderlo. Necesitamos tomar tiempo en las mañanas para darle gracias a Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos hable y quedarnos callados. Hay una parábola de una viuda que se enfrenta a un juez que era malo, que no tenía ni temor de Dios. Y las personas usan esa parábola para decir que tenemos que orar constantemente. A mí se me hace un absurdo, o sea que tenemos que decirle a Dios tantas veces hasta que se canse y nos haga caso. La única razón por que el juez le hizo caso a la viuda no fue porque lo estuvo molestando solamente, sino porque la viuda tenía una situación legal con el juez. Porque yo puedo ir a un jurado delante de un juez y ponerme a llorar y decirle que necesito esto y lo otro, pero si no tengo una base jurídica, el juez me va a decir, sálgase de aquí, no esté llorando. Y nunca me va a atender. La razón que debemos de entender es que la palabra de Dios es un libro jurídico donde están todas nuestras bendiciones, o sea, nuestros derechos como ciudadanos del reino de Dios. Y cuando esos derechos los exponemos delante del Rey, nosotros estamos recordando que dice su palabra, que Él lo escribió, y si Él lo escribió se convierte en ley. Y cuando nosotros pedimos a Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad escrita, el Señor nos lo va a conceder a nosotros. No por la mucha palabrería, Dios nos va a escuchar. Solamente tengo que decirle, Señor, estoy enfermo, pero tú eres mi sanador y te doy gracias. Eso es todo lo que tienes que hacer, porque eres ciudadano del reino de Dios. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Y te lo estoy diciendo por experiencia. Y es una verdad tan grande todo esto. Vi este dibujo o fotografía, no dibujo más bien que fotografía. Vi a un niño que iba de pesca y veo a la ballena y al delfín y a otros peces grandes brincar, y yo me puse a pensar, será de alegría el día que nosotros volvamos a estar en la tierra y veamos que todo está en orden y que no hay temor en nosotros, que todo vuelve a ser una paz, ese shalom de Dios, esa paz de Dios que está con nosotros. Nosotros tenemos que entender que sin el Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestra vida no tiene dirección. Tenemos que darle gracias al Señor. Lee tu Biblia, porque una persona que no lee la Biblia es una persona que nunca descubre quién es. Lee tu Biblia, no como algo que tienes que hacer, sino algo que quieres hacer porque quieres descubrir quién eres tú. Dios te bendiga y espero que estas palabras te sirvan, porque mi predicación no es esa predicación tradicional. Mi predicación es algo que quiero que te haga pensar un momento y que cambies, porque dentro de ti hay algo que vale tanto, que alguien murió por ti y dio su sangre. Tiene que ser algo bueno entre nosotros. Tenemos que pedir que en nuestras iglesias se derrame el Espíritu Santo, porque a veces es una tristeza que veamos que en los estadios de fútbol hay más gente que en las iglesias los domingos. Una tristeza. Le damos gracias a Dios por permitirme, a mí y a mis hermanos, estar aquí en la iglesia y predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y le pedimos, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos. Y quiero recordarte, mi hermano, que Jesús no es una figura religiosa, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para honra y gloria del Padre. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendición. Te damos las gracias porque sabemos cada uno de nosotros tenemos algo grandioso que es tu propósito en nosotros. No es mi propósito, es tu propósito que has puesto en mí, Señor. Permíteme que todos nuestros hermanos podamos descubrir nuestro propósito, porque el día que lo hagamos, Señor, no va a haber nadie, no va a haber demonio que pueda detenernos, no va a haber demonio que pueda tocar nuestros hogares, no va a haber demonio que pueda hacer caer a nuestros hijos, no va a haber demonio que pueda meternos en problemas económicos, porque tú estás con nosotros. Por eso dice tu palabra, busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás te será añadido, dice la palabra de Dios, porque Dios protege su inversión en ti y en mí. Gracias, Padre. Amén y amén. Quiero decirle que esta es una producción del Departamento de Evangelismo.
quiero recordarles, mis hermanos, que tenemos nuestros estudios bíblicos los días miércoles. Tenemos nuestra predicación del domingo. El programa para nuestros niños también está. Y el servicio en inglés. Y los proverbios del pastor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y quisiera yo decirles que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, que comparta estos videos. Y estamos en la iglesia del Nazareno de Highland Park. Quisiera yo mostrarles algo antes de que nos vayamos. Mi hermano José Luis, mi hermano Ulises, mi hermana Noemi son los que están produciendo este video y le damos gracias a Dios por ellos. Y queremos nosotros que oren por esto que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo que oren por ello, mi hermano, que ustedes nos hagan productivos a nosotros al compartir estos videos con los demás. Y estaremos informando de cualquier cambio y demos gracias a Dios. Me han preguntado cuándo vamos a abrir. Yo les voy a decir, mi hermano, tengan paciencia y ocúpense en llamar a la gente y compartir el Evangelio del Reino de Dios. Lean su Biblia. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo. Amén y amén.